más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Se le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo va, María del Carmen? Buenas noches a la audiencia. Gracias a usted por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Economista Yumibanda, el empleo formal ha sido un problema grave en nuestro país desde hace ya mucho tiempo y la situación actual lo complica más aún. Me refiero a la inseguridad que vivimos y a una democracia que se encuentra en la cuerda floja, lamentablemente. Revisemos enseguida con usted, qué dicen los números y qué podemos esperar para lo que falta de este 2023. Bueno, a pesar de que los indicadores laborales han mejorado levemente en el último año, si comparamos marzo 2023 con marzo 2022, esto ha sido, por ejemplo, todavía insuficiente si comenzamos a comparar marzo 2023 con marzo del 2019, o sea, antes de la pandemia. Entonces, los números son claros y le pongo un ejemplo, ¿no? En temas de empleo adecuado. Por ejemplo, para marzo 2019, el empleo adecuado estaba en prácticamente 38%. Y para marzo 2023, estamos hablando del 35%, o sea, hay una caída del 3%. Entonces, y así sucesivamente, por ejemplo, el empleo inadecuado, por ejemplo, para marzo 2019, estaba en el 60% y, por ejemplo, para marzo 2023, se incrementa al 62%. Entonces, si comenzamos a revisar, ha caído el empleo adecuado en términos de comparar la época de prepandemia con pospandemia, y ha subido el empleo inadecuado, en este caso, en las mismas condiciones, prepandemia y pospandemia. Insisto, a pesar de que ha habido un leve mejoramiento en el último año, pero todavía no mejoramos los niveles de prepandemia. Y justamente usted lo ha dicho, tal vez hay un mejoramiento porque obviamente estuvimos en una época de pandemia complicada. Sin embargo, ahora los números deberían ser otros si es que los comparamos con estos del prepandemia del 2019. ¿Hasta qué punto la crisis política que estamos atravesando influye en esta situación, economista? Mire, en tema laboral, nosotros estamos haciendo un seguimiento de la economía ya desde el año 2015, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas de desempleados y personas que están con empleo inadecuado, estábamos más o menos en 5 millones, ¿no? Y si comenzamos a ver y nos ubicamos a la fecha actual, ¿no? Estamos hablando 2015 y hasta la fecha actual está más o menos en 5.400.000. O sea, la estructura prácticamente no ha variado. Entonces, ¿eso a qué se debe? A un estancamiento que viene desde el año 2015. Se complicó aún más con el tema de la pandemia, pero ahí poco a poco la economía ha ido rebotando lentamente, y algo se ha mejorado, pero insisto, todavía sigue siendo insuficiente con el 2019. Ahora, ¿qué pasa con el tema del juicio político? Bueno, eso crea incertidumbre, y eso se ve reflejado en los indicadores, por ejemplo, del riesgo país. Entonces, tampoco nos ha ayudado mucho la coyuntura internacional. La invasión de Rusia a Ucrania, la misma COVID. Entonces la economía se encuentra de alguna otra forma estrangulada por factores internos y por factores externos, que hace que, por ejemplo, las proyecciones para este año, estamos hablando de 2023, oscilen en el 2%, que eso fue lo que anunció en este caso la CEPAL hace poco. Hace 2 semanas sacó ya su informe actualizado y sigue dándole una tasa de crecimiento del 2% para el país. ¿Y eso qué significa en términos sencillos para que la audiencia un poco nos comprenda? Que las condiciones socioeconómicas que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos no va a mejorar. Entonces no va a mejorar para este año. No hay expectativas para este 2023. Exacto. Al menos. Así es, no hay expectativas de mejora, y eso también se lo puede ver en el índice de confianza del consumidor. No ven tampoco mejora de su situación personal y también del país, y eso se va a mantener a lo largo del 2023. Entonces esa es la realidad. Lastimosamente lo venimos arrastrando desde el 2015 y todavía la economía ecuatoriana no se logra recuperar.
Sin embargo, en este 2023, lo que le decía hace un momento, el papel que juegan los actores políticos es importantísimo, es fundamental, porque si hay estabilidad política, sin lugar a dudas, hay más seguridad para realizar inversiones, para que las empresas inviertan pues de mejor manera, para que se generen obviamente las plazas de empleo. Y el tema de inseguridad también, de alguna manera, que estamos viviendo este año de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado aquí en nuestro país, también está influyendo en cómo se están dando las cosas, cómo las empresas tienen ya miedo a que sean pues extorsionados de alguna forma. Es decir, todo esto incide también en este stand-by que estamos teniendo pues de la actividad económica, economista. Sí, en tema de seguridad es evidente que, por ejemplo, eso ha incidido en la inversión, eso ha incidido, estamos hablando de los últimos meses, pero hay algo que, por ejemplo, es importante informar. Por ejemplo, si la economía ecuatoriana apenas de que ha tenido estos leves crecimientos, estamos hablando 2022 que cerramos en el 2.9% según el Banco Central, eso se debe al consumo. Y ese consumo se debe fundamentalmente a las remesas a los migrantes. Hemos tenido de remesas de diferentes, de los ecuatorianos que estaban en Estados Unidos especialmente, aparte de España e Italia, que han enviado en cifra récord. Eso nos ha ayudado un poco a parar la economía. Y obviamente también el precio del barril de petróleo, que estaba en promedio el año pasado en $85 promedio. Pero ya para este año aspiramos que la inversión fluya. Entonces, si bien es cierto la inseguridad es un factor que incide, pero si comenzamos a ver en retrospectiva, antes que se den estos actos violentos por estos grupos delincuenciales, la inversión ha estado prácticamente apagada. Y si comenzamos a ver al cierre del 2022, la inversión extranjera directa apenas es de $788 millones, de los cuales 650 millones es una transacción contable que no implica ingresos de divisas al país. Entonces, ha habido de alguna otra forma esa especie de, pongámoslo de alguna otra forma, que Ecuador no es atractivo para la inversión extranjera directa. La poca inversión que se ha dado en años anteriores es porque ha ido directamente a sectores estratégicos, y me refiero especialmente al tema de la minería. Pero ahí en adelante no ha fluido. Entonces, eso también es una condicionante por la cual la economía ecuatoriana no mejora para el 2023, porque la inversión, tanto nacional como extranjera, lastimosamente no llega en las cantidades que necesita la economía. ¿Qué hace falta en este punto? ¿Qué se debería hacer para mejorar esta situación? Bueno, hay que hacer de alguna otra forma algunas reformas. Nosotros hemos dicho que hay que hacer reformas de corto plazo. El tema de revisión de tasa de interés, yo creo que es algo que necesita estar en el debate. Las autoridades monetarias prácticamente miran para otro lado. El tema de la disminución de impuestos, si bien es cierto, hay cierta disminución de impuestos, pero hay que ver la dirección hacia dónde se dirige la disminución de impuestos. Si hubiera sido el IVA, hubiera sido más beneficioso, hubiera mejorado un poco más el tema del consumo. Entonces, tasa de interés, temas impositivos, tiene que ser revisado. El tema del costo de la energía eléctrica. Se hicieron inversiones gigantescas de hidroeléctricas, pero hasta la vez la sociedad en general ve algún tipo de beneficio. Se incrementó la oferta de producción de energía, pero no vemos, en este caso, el tema de un costo de kilovatio hora asequible y que de alguna otra forma también ayuda a las empresas a bajar los costos de producción. ¿Qué hemos dicho también? El tema, ¿por qué el gobierno no lo ha planteado? El asunto de la implementación de la zona franca oriental, exportación. Eso de ahí tenía que de alguna otra forma el gobierno impulsarlo. El tema del código laboral también prácticamente es una tarea pendiente. Entonces, si comenzamos a revisar, son algunas cuestiones que tienen que realizarse, pero que no se han hecho. Que debería concentrarse el gobierno es hacer del Ecuador más barato. Y más barato no solamente implica bajar el impuesto a la salida de divisa, sino que hacerlo de verdad, impuesto a la renta, IVA, reducción del costo de energía, el tema de tasa de interés para los microemprendedores, para el consumo, para las pequeñas empresas. O sea, hay que hacer reformas realmente que hagan que de alguna otra forma tengamos esa ventaja
competitiva con países de la región. Porque la inversión extranjera directa viene a Sudamérica, pero no viene al Ecuador. Va a Colombia, va a Perú, va a Brasil, pero no viene al Ecuador. Entonces, ¿por qué no viene al Ecuador? Porque simple y llanamente, lastimosamente, el Ecuador no es atractivo. Y en las variables que les acabo de mencionar, el Ecuador es sumamente caro. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que hacer la reforma a corto plazo. Y la reforma... No le estamos escuchando en este momento, le molesto, economista. No sé si puede activar nuevamente su micrófono. ¿Aló? Ahí le escuchamos. Sí, se cortó por unos minutos su micrófono y no le pudimos escuchar lo que nos dijo al final de la frase que usted estaba en ese momento diciéndonos. Otra vez lo ha apagado. A ver, no logramos, no sé si de alguna manera podemos comunicarnos tal vez telefónicamente, no sé, o puede ser que esté apagado pues su micrófono. Mientras tanto, pues estamos un poco analizando con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, pues cómo se encuentran los números, las cifras de empleo adecuado, la situación económica. ¿Ya lo tenemos? Sí. Economista, parece que tenemos problemas con la comunicación. Lo comento un poco. Hacíamos una comparación de cómo estaba, por ejemplo, el tema del empleo con relación antes de la pandemia, la prepandemia, en el año 2019, y con relación a cómo estamos ahora hasta marzo. Son los números un poco que estamos analizando del 2023 nos decía pues el economista Yumibanda, una caída del 3%. Ahora sí lo tenemos, me están informando. Sí, sí los escucho perfectamente. Creo que le estaban llamando y por eso se cortaba sí. Se ponía en mute justamente. Sí, más o menos, aparentemente. Sí, pero ya estamos. Ahora sí, síganos comentando, por favor. Bueno, como le mencionaba, habrá que ver las reformas que el gobierno quiera hacer, pero ya depende de lo que pase con respecto al tema del juicio político. De eso dependerá mucho el tema si va a mejorar la política económica, si va a cambiar la política económica y cómo los mercados van a percibir eso. Entonces, en la medida que, por ejemplo, el plan de gobierno, sea que sea el mismo presidente o esté el vicepresidente ya en la presidencia, debe ser un plan económico realmente creíble. Entonces, que de alguna otra forma dé una especie de estabilidad, no solamente en el tema financiero, sino también estabilidad en lo económico, estabilidad en lo social y estabilidad en lo político. Que eso es lo que realmente se requiere para preocuparnos de los temas más importantes, que es la reactivación económica, que es de alguna otra forma mejorar los indicadores laborales, que de alguna otra forma hay que bajar la pobreza, el tema de pobreza, la desigualdad, bajar los temas de inmigración, porque la gente está arriesgando, justamente porque no mejoran los términos, los indicadores laborales, está arriesgando su vida por el aire, hay un proceso de migración. Cruzando fronteras de forma ilegal para tener un mejor futuro en otro país, fuera del Ecuador. Y lo más importante, tratar de romper el tema del ciclo. Se está generando un decenio perdido del 2015 hasta el 2024 y eso hay que romper. Si no, vamos a repetir la historia de lo que pasó en la década de los 80 y la década de los 90. Ahora, ¿qué tan necesaria, economista, lo hablamos hace un momento, es la reforma laboral justamente para poder aumentar la generación de plazas de empleo? Es indispensable una flexibilización del marco laboral para poder llegar a generar más trabajo, pero ¿cómo llegar a este acuerdo cuando es un tema tan discutido que parece que no nos vamos a poner de acuerdo nunca? A ver, hay reformas laborales moderadas y hay reformas laborales extremas. Depende de la coyuntura política que esté en la Asamblea. Lastimosamente es la realidad y hay que buscar los mecanismos para que se aprueben ciertos avances en materia laboral. Entonces, cuando digo eso es porque de alguna otra forma el país necesita que se contrate a tiempo completo y también a tiempo parcial para todas las actividades del país. Obviamente respetando en este caso los derechos laborales. Así ya es. Que la Constitución prohíbe la contratación por hora. Pero hay la figura de la jornada parcial. Y eso debe profundizarse, eso debe estar totalmente claro en el Código de Trabajo. Adicionalmente a esto, también yo creo que la actualización de las nuevas formas de trabajo deben estar en el Código Laboral.
el tema del teletrabajo, el tema, por ejemplo, de mecanismos laborales que de alguna otra forma sean de carácter híbrido, o sea, modernizar la hay que actualizar ley. el código laboral. Entonces, yo creo que eso va a ser clave, pero tiene que presentar la reforma el gobierno, pero eso no significa, ojo, de que ya automáticamente se van a generar la fuente de empleo. Hay que generar otras condiciones. El tema de abaratar los costos de producción va a ser crucial, porque con una reforma laboral y hacer el país barato, obviamente va a ser atractivo para la inversión, independientemente del tamaño, si es una pequeña inversión o una gran inversión, pero ya hay que hacer la reforma. Y también de alguna otra forma, yo creo que es el momento, por eso digo, de pensar en un nuevo modelo de desarrollo para el país. Durante 193 años, más o menos, hemos estado viviendo de un modelo primario exportador, basándonos en exportaciones primarias. Claro. Entonces, ya es el momento de dar el salto. ¿El salto qué significa? Ir hacia un modelo de desarrollo basado en la industrialización. O sea, el modelo de desarrollo hacia afuera, pero hay que generar de abrirnos hacia la exportación, pero para eso usted lo decía hace un momento. Ecuador a la exportación. Hacia la industrialización y que eso implique un modelo de desarrollo hacia afuera. Pero tenemos que ser competitivos, porque si no somos competitivos no vamos a llegar al mercado internacional. Efectivamente, y por eso es que hay que hacer la reforma. Y adicionalmente a eso hay que invertir en capital humano. Eso ya va a ser la clave, pero esto debe ser un consenso, Estado, gobierno, universidad y empresa privada, para que juntos diseñen un nuevo modelo para el futuro. Si no, lastimosamente seguiremos tal cual está la situación, depender de un producto primario y las condiciones del Ecuador no van a cambiar. No han cambiado en 193 años y no creo que vaya a cambiar con la misma receta para los próximos 193 años. Lamentable, mucho que hacer todavía pues para mejorar la economía del país. Qué pena, estamos muy próximos al 1 de mayo, el Día del Trabajador, y qué pena, como le dije hace un momento, recordar este día cuando lo que menos hay en nuestro país es trabajo. Economista, le quiero agradecer a Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, un abrazo y buenas noches. Muy buenas noches.